Bueno, entonces está el grupo de Telegram que creó el profe Pérez Paina, que vamos a usar para comunicarnos. Ahí escriben, yo también lo leo, cuando escriban cuando quieran, lo que necesiten. Si me quieren preguntar algo por privado también pueden. Ahí les dejé mi celular también por si a alguno no le funciona bien el Telegram. Em, Nos vamos a basar en... Bueno, vamos a tener clase en estos días, en día y horario de clase. Yo voy a estar disponible y vamos para hacer videollamada. Aquel que tenga problemas para conectarse me lo puede decir, o si saben de alguien que tiene problemas para conectarse por el horario o porque no tenga acceso a internet, por favor díganle que me avise, así le buscamos alguna solución. Eh, y vamos a utilizar el aula virtual de la facultad, que la habilité creo que hoy recién, la pueden ver a partir de hoy, estaba oculta. A ver, les voy a mostrar, voy a compartir la pantalla. Entonces, tenemos el aula virtual que recién estoy empezando a poner algo de contenido. La idea es centralizar acá por lo menos los mensajes e información importante. Voy a empezar a cargar los temas que vayamos viendo, pero como el Moodle no tiene mucha capacidad de almacenamiento, voy a guardar archivos y las grabaciones de clase en el Classroom, que es otra plataforma de aula virtual de Google, donde ahí tengo espacio y puedo subir sobre todo los videos. Entonces aquí tienen un enlace con el cual se van a unir a una clase en el Classroom, eh, que también tiene su aplicación para celular si a alguno le interesa. Yo ahora les he subido algo de información, ya vamos a ir charlando un poco sobre Linux, les he dejado los PDF de 3 libros que les van a ser útil, principalmente el Deitel. Y les dejé un pequeño conjunto de ejercicios de C y de Linux que los vamos a ir viendo de poco, como para que puedan ir practicando. Entonces nos vamos a basar en estas dos herramientas. El aula virtual del Moodle de la facultad, donde van a hacer también los exámenes. Y el Classroom, donde voy a ir poniendo principalmente material, eh, principalmente los archivos grandes, además libros tampoco puedo publicar en Moodle por derechos de autor y demás, entonces aquí estaría el enlace de Zoom, vamos a usar este todo el año, para el práctico al menos, el grupo de Telegram y el Classroom. De poco les iré subiendo aquí algo de información. La idea es toda la clase, tengo las... ¿Dónde quedó el...? Acá. Bueno, apago la cámara entonces así funciona un poco mejor. La idea es hacer todo, si pueden hacer toda la materia en Linux sería genial. Pero como sé que no es complicado, es bastante complicado, sobre todo si recién empieza, requiere práctica, les voy a mostrar hoy varias opciones. Entonces, la materia lo que vamos a ver es básicamente programación en C y C++. Entonces van a necesitar como mínimo para la materia poder escribir código en C, C++ y compilarlo. Para eso pueden hacerlo en Windows sin ningún problema. También nos vamos a basar solamente en las bibliotecas estándar de C y C++. Por lo tanto, no necesitarían cualquier programa, cualquier herramienta de programación les va a servir. No vamos a usar nada que sea específico de Linux o de Windows. Pero la recomendación es que utilicen Linux y en particular en Linux que trabajen en la consola. Ya les voy a mostrar. Para no depender tanto de un entorno de programación ni tampoco y para que se acostumbren a manejar la consola de Linux. También les recomiendo que, sobre todo cuando hagan proyectos o códigos un poco más complejos, utilicen un entorno de programación, un IDE, que ya les voy a mostrar cuál es el que uso yo, que es el Eclipse. Porque para
sobre todo para depurar códigos o programas más complejos, realmente es muchísimo más fácil. Tiene un IDE, un entorno de desarrollo, tiene herramientas para poder que me ayuden mucho a encontrar errores en el código. Entonces, ya vamos a ver con qué compilar, pero vamos a empezar con Linux. Una posibilidad, yo aquí tengo un Ubuntu en una máquina virtual. No sé si conocen ustedes el programa VirtualBox, por ejemplo, hay varios. En el Classroom les subí un par de tutoriales de cómo instalar una máquina virtual con VirtualBox. Tenía pensado hacerles un pequeño videito de la instalación también. Pero les permite, si ustedes tienen Windows y tienen suficiente memoria RAM y espacio en el disco duro, pueden usar una máquina virtual con Linux. Esa sería una opción para no tocar demasiado su computadora. Entonces con esto podemos tener un Ubuntu. Les recomiendo Ubuntu en particular. Acá tengo el Ubuntu 20.04, que es una de las versiones LTS. Cuando vayan a instalar Ubuntu, escojan en lo posible versiones LTS, que son las más estables. Sí, por supuesto, pueden usar el Linux que a ustedes les guste, que prefieran. Yo en general prefiero Ubuntu o Debian, porque son sistemas que están soportados por herramientas de desarrollo que más adelante quizás usan en la carrera o en el trabajo. Entonces eh, ya vienen preconfiguradas muchas herramientas para funcionar o instalarse fácilmente en Ubuntu o Debian, pero en otros Linux también va a funcionar. Lo que vamos a ver y lo que necesitan para esta materia, cualquier Linux les va a servir. Es una cuestión de facilidad también de uso, porque otras distribuciones de Linux son un poquito más complicadas de configurar o requieren otros recursos. El Ubuntu requiere muchos recursos, mucha memoria, mucho espacio en disco. Si van a hacer una máquina virtual, yo les recomiendo que a la máquina virtual le asignen, acá fíjense, no sé si se alcanza a leer, tiene 4 GB de RAM y dos núcleos asignados a la máquina virtual. La memoria de video le puse 64 y el espacio de almacenamiento que le asigné a la máquina virtual 40 GB. O sea que son bastantes recursos y les recomiendo que su computadora principal tenga como mínimo 8 GB de memoria RAM si van a usar máquina virtual. En Windows 10, por supuesto, ¿no? Si ustedes usan una computadora con Linux o van a instalar el Dual Boot, pueden tener mucho menos memoria, por supuesto. ¿Te referís a en una máquina virtual? No, en la máquina virtual simplemente vas a configuración de la máquina y le asignás más memoria. Acá tenés. Lo que pasa es que yo la estoy ejecutando. Tendría que pagarla. La tengo que pagar. Mientras se está ejecutando no se puede, pero ahora me debería dejar. Entonces, acá le podés mover y poner la memoria. Yo aquí tengo 16 GB de RAM. Les recomiendo 4 GB con un valor menor o con 2 GB para lo que vamos a hacer en la cátedra les va a alcanzar. Núcleos, dos núcleos, o sea, como para que ande entre todo bien. Eh, pero por ahí es más crítico el tema de la memoria de la PC. Sí, Julián, ahí vamos a hablar de los que vayan a trabajar de esa manera. Entonces les recomiendo en su PC que tengan en lo posible 8 o más GB de RAM, porque si van a usar una máquina virtual sobre todo, porque el Windows 10 la verdad que llena bastante fácilmente la memoria RAM. Bueno, entonces una posibilidad. Sí.
No, solo cuando está abierta. Sí. Bueno, sí. Bueno, yo les dejé un tutorial, ahora iba a hablar un poquito de eso. En Classroom hay un tutorial de cómo instalar el Windows en la PC con Dual Boot. Ahora les quería mostrar, entonces, una posibilidad es tener Ubuntu en una máquina o cualquier Linux en una máquina virtual. Entonces, esa es la opción para tener un Ubuntu completo y no alterar demasiado y asegurarse que no van a dañar su disco duro, su instalación de Windows. Otra posibilidad es instalarlo en modo dual boot con Windows. Si es que no quieren, obviamente, si quieren seguir usando Windows, estoy hablando, ¿no? Si quieren hacer eso, van a tener que en su disco duro dividirlo, particionarlo. Fíjense, yo acá en este disco 1 tengo instalado Windows, está particionado en dos el disco duro y hay un tutorial, con esta herramienta se puede hacer. Van a necesitar hacer espacio en el disco duro para instalar Linux. Como mínimo necesitarían hacer unos 40 GB. Es lo que les recomiendo. Pueden hacer menos, por supuesto. Entonces, si van a usar Windows y Linux, van a tener que, desde Windows funcionando, eh, hacen espacio en el disco duro para crear una nueva partición donde se va a instalar Linux. Y en esa partición luego, cuando arrancan la computadora desde un pendrive con el instalador de Ubuntu o del Linux que sea, van a instalar Linux en esa partición eh, que hicieron en ese espacio libre que dejaron en el disco duro. Eso en el Classroom les he dejado un par de tutoriales, por ejemplo, bueno, eh, estos últimos tutoriales de abajo permiten y después pero después van a tener problemas para, bueno, van a empezar a renegar con el tema del boteo. Ahí van a instalar y después cuando reinicien la máquina se van a dar, les puede pasar dos cosas. Que cuando arranque les permita elegir entre Linux y Windows en el mejor de los casos. Acá está en el video de YouTube. Este video de YouTube era para... em, explicaba cómo instalar el Dual. Bueno, espero que pase la propaganda. Bueno, este era un tutorial que más o menos me gustó de YouTube para instalar Dual Boot. Después hay otros archivos, hay otras páginas porque según su computadora puede ocurrir, hay bastantes incompatibilidades entre Windows y Linux y las BIOS. Entonces les puede ocurrir que cuando reinicien la compu después de instalar Ubuntu no tengan acceso a Windows o al Linux. Eh, Cualquier problema que les ocurra en este sentido me avisan, yo les puedo ayudar. Y acá hay algunas páginas que tratan los problemas más comunes. Otra posibilidad que hay para que ejecuten Linux en la compu de forma nativa es ejecutarlo desde el pendrive. Ustedes crean un pendrive, que acá está, crean un pendrive de Ubuntu y simplemente conectando el pendrive en un puerto USB entran a la BIOS de la compu, le reinician, entran a la BIOS y le ponen que bootee desde el pendrive y va a arrancar Ubuntu. Desde el pendrive no va a modificar su disco duro. Y eso funciona muy bien. Quizás un poquito más lento que si estuviera instalado en la compu, pero para la materia alcanza y sobra. Y la otra es como dice Julian, que sacó Windows directamente y puso Debian. Esa es una muy buena opción. Debian es un excelente sistema operativo, mucho mejor que Ubuntu. Pero requiere que ustedes tengan cierto conocimiento y sobre todo ganas de ponerse a investigar en cómo hacer ciertas cosas en Linux y sobre todo reparar algunos errores que por ahí aparecen. Espacio para Linux, les decía, mínimo 20 GB. 40 GB anda bastante bien en Ubuntu. Para otros sistemas pueden usar menos. Entonces, esas serían un poco las posibilidades para usar un sistema operativo Linux completo. O sea, esto.
una interfase gráfica, tienen navegador web, explorador de archivos, pueden instalar el Syngel, pueden instalar el programa que quieran. Esto sería un sistema operativo Linux completo con interfase gráfica. Después, nosotros para la materia nos alcanza y sobra con la terminal de Linux. No necesitamos la interfase gráfica. Si bien a fin de año vamos a darles alguna clase sobre interfaces gráficas, es solamente una sola clase y que no se va a evaluar tampoco, pero es para el que le interese más adelante hacer interfaces gráficas. Nosotros nos interesa la terminal de Linux. Y para usar una terminal de Linux hay otras opciones, como instalar el Linux dentro de Windows. Si ustedes tienen Windows 10, existe el que se llama subsistema Linux. Ustedes pueden buscar en la tienda de Windows, ponen Ubuntu y les aparece para instalar el Ubuntu, Ubuntu 20, Ubuntu 18, les aparece para instalar Debian. Y hay varias distribuciones de Linux que se pueden instalar directamente en Windows. En caso de tener Mac OS, lo que vas a poder usar casi las mismas herramientas y tenés la terminal en Mac, porque el Mac es un Linux. Entonces, está la posibilidad de que instalen algunos de estos Linux, Debian, Mandrake, no Mandriva, Ubuntu. Hay varias distribuciones que las pueden instalar en Windows y que les permite hacer eso, tener la terminal de Linux acá en Windows de manera nativa, pero solo la terminal, no van a tener la interfaz gráfica, no van a tener el Firefox de Linux, sino que van a tener que solamente programas de consola. Pero yo puedo tener el GCC, que es el compilador que vamos a usar. Entonces, esa es otra posibilidad, usar Linux dentro del Windows. Esto nos alcanza y sobra también para la materia. Yo puedo ver los directorios, y fíjense que tengo la misma estructura de directorios de un sistema, porque es un sistema operativo Linux completo, funcionando en conjunto con Windows. Sí, sí, para las interfaces gráficas sí. Inclusive para el que usa una Raspberry, después lo vamos a hablar, pero también si necesito usar una interfase gráfica, necesitamos manejar otros elementos del sistema. Para la mayor parte de la materia con la consola nos es suficiente y de hecho les vamos a pedir en todo momento, por más de que ustedes compilen con un programa particular, les vamos a pedir que nos den los comandos de consola para compilar y ejecutar el programa. Más allá de que ustedes pueden usar un programa que automatice todo eso. Lo que necesitan ustedes es una consola, eso sí, una consola de Linux. Y yo les doy un poco de alternativas para que no tengan que modificar su computadora actual o no se animen a instalar Linux todavía porque tiene sus riesgos. Pueden perder datos o si no les interesan los datos pueden instalar Linux y que de repente haya un fallo en algún driver de algún dispositivo o se instale mal alguna actualización y falla y generalmente es muy fácil de reparar pero les toca, si nunca lo han hecho, les toca ponerse a investigar y, eh, y bueno. Ahí más estando máquina virtual, el programa que yo uso es VirtualBox. Recuerden que en Classroom está acá, también está instalado, está como instalar el subsistema de Lean, este que les mostré recién en Windows. Todo eso está acá en el Classroom. Y una última opción que les voy a dar para que tengan acceso rápido, que pueden entrar ahora mismo, es esto. Bueno, voy a tener que entrar de vuelta. Después de un ratito falla. Existe una herramienta que se puso de moda hace unos años que es Jupyter, que es una herramienta para desarrollar en Python, pero que se ha adaptado eh, para trabajar con 6 C++ también. Ahí les dejo en el chat el enlace.
que ahí hagan clic en Try Jupyter Lab. Demora un ratito. ¿Esto qué es lo que hace? Me carga un acceso mediante el navegador web. Me permite acceder a un servidor, a una máquina con Linux que está en un servidor en la nube, y yo puedo utilizar la consola de Linux para básicamente programar. Originalmente se usaba solo en Python, ahora también se puede utilizar para otros lenguajes como el C y C++. Entonces, esto les puede demorar en su casa, según el horario puede estar saturado el servidor. Ahí les dejé dos enlaces en el chat. El segundo es un enlace mío, que si es el primero que les pase, que es el público, está saturado, pueden abrir el segundo. Acá pueden entrar ahora mismo si quieren, les aparece esta ventana, que tiene acceso a abrir una terminal de Linux. Fíjense acá abajo que dice terminal, y esto me abre una terminal de Linux, como si yo tuviera en mi computadora Linux. Fíjense que acá a ver si puedo aumentar el tamaño. Yo acá tengo una distribución de Linux. No me acuerdo. Bueno. Entonces, yo acá tengo una terminal de Linux, que esto se está ejecutando en un servidor en la nube, que me ha creado una cuenta de usuario, una cuenta de usuario temporal en ese servidor. Y yo tengo acceso a terminales. Tengo acceso a un editor de texto. Y tengo acceso a el entorno Jupyter, que ya se los voy a mostrar. Pero si se fijan acá a la izquierda hay un explorador de archivos. Yo acá puedo crear archivos y carpetas, que ahí irían los archivos de C++ que yo quiera crear. De hecho acá hay algunos ejemplos. Bueno, están todos de Jupyter. Pero yo acá podría crear un archivo llamado main.c. Lo edito en mi editor de texto y escribo un código básico de C. Include stdio.h void int no en el mundo. Entonces, yo en un editor de texto voy a escribir mi código. Creo que no me falta nada. Y lo que debo hacer después es compilar ese código. ¿Cómo se compila? Y lo voy a dejar al código abajo. Acá arriba tengo la consola. ¿Vieron algunos comandos de Linux con Gonzalo? Hola, ¿están? Ok. Ok. Bueno, entonces, nosotros lo que les vamos a pedir para que se vayan acostumbrando durante el año es esto. Sea cual sea el programa que utilicen para programar o para escribir texto, necesitan un editor de texto. Escriben el código y luego lo tenemos que compilar. Ya van a ver más adelante con Gonzalo el compilador de C, GCC. Perdón, ahí voy a ver el Telegram. Andrés, sí. Entonces, yo tengo en un archivo de texto un hola mundo, y desde una terminal de Linux lo que debo hacer es, en primer lugar en la terminal debo buscar ese archivo. Yo tengo desde una terminal el comando ls.
que me muestra qué archivos hay en una carpeta. Fíjense que me mostró esto. No es, que son los archivos. Yo acá tengo el explorador de archivos gráficos y yo creé mi archivo main.c en la carpeta notebooks. Sí. Entonces, la carpeta demo notebooks. El comando ls me permite mostrar qué archivos hay en mi carpeta actual. El comando cd me permite moverme entre carpetas. Entonces, yo quiero moverme a la carpeta demo notebooks. Entonces voy a poner cd barra demo notebooks. Y eso me cambia al directorio demo notebooks. Y ahí si vuelvo a escribir ls, me muestra los archivos que hay en esa carpeta. Y ahí está mi archivo main.c. Entonces, yo posicionado en la carpeta, acá me muestra, en la línea de la consola, me muestra toda esta información que es. Lo primero que me muestra es mi nombre de usuario. El nombre de usuario que me asignó en este caso el servidor. Si yo me voy a el Linux de mi computadora, el nombre de usuario es Valentín. Arroba el nombre de la computadora en donde estoy. Fíjense acá se llama desktop. Acá se llama todo esto. Porque es una computadora virtual temporal. Y después sigue un dos puntos donde va el directorio de esa computadora en donde me encuentro actualmente. Y después un signo pesos. Entonces, si yo me fuera a mi máquina virtual, disculpen si los estoy mareando. En la máquina virtual pasa lo mismo. Yo tengo en la primera línea mi nombre de usuario, arroba, la PC, el nombre de la PC donde estoy, el equipo, y dos puntos. Y luego sigue en qué carpeta dentro de esa computadora estoy actualmente. Y después un signo pesos y ahí puedo empezar a escribir comandos de Linux. Entonces, el comando ls me mostraba los archivos que hay dentro de esa carpeta. A mí me interesa ahora compilar el archivo smain.c. ¿Cómo lo compilo? Con el compilador gcc. Escribo gcc espacio y el nombre del archivo, main.c. Eso, ¿qué es lo que hace? Me crea un archivo nuevo llamado a.out, que acá me apareció también a la derecha, que ese es el nombre genérico del programa que acabo de compilar. Y luego, para ejecutar ese programa, ese hola mundo, lo ejecuto poniendo el nombre del archivo a.out, pero antes le tengo que poner un punto y una barra. Y ahí me muestra el hola mundo. Entonces, yo estoy en una carpeta donde tengo... ¿Se alcanza a ver la pantalla o se ve muy chiquito? Tengo en mi carpeta un archivo llamado main.c que tiene el código, es el que te estoy mostrando acá abajo en el editor de texto, y lo compilé con gcc, que simplemente puedo poner gcc espacio el nombre del archivo, y eso me genera un archivo ejecutable a.out. En Windows, cuando yo compilo, me genera un archivo .exe. En Linux, los ejecutables se llaman... los ejecutables en general no tienen extensión o pueden tener cualquiera. El gcc por defecto le pone .out, pero yo podría ponerle otro nombre. Y para eso debo al programa, al comando gcc le tengo que pasar otro argumento, que es -o. Y le pongo el nombre del archivo. Entonces,
Fíjense, acá me va a crear un nuevo archivo llamado programa, que me lo pone en verde porque es ejecutable. También está acá a la izquierda. Entonces, el GCC es un comando en Linux, que es un programa. Es como si estuvieran instalado un programa en Windows. Solo que acá, para llamar a un programa desde la terminal de Linux, escribo su nombre, el nombre del archivo ejecutable, y le puedo pasar argumentos a ese programa. Si yo no pongo nada, simplemente me dice que hay un error. Yo tengo que pasarle al programa GCC como argumento el nombre del archivo con el código, y puedo pasarle otros argumentos, como por ejemplo el nombre el nombre que le quiero dar al ejecutable. Entonces, todo lo que ponga a la derecha del comando separado en espacios van a ser argumentos que se le pasan a el programa que estoy llamando. Más adelante van a ver con Gonzalo qué argumentos maneja el GCC según qué es lo que yo quiero que haga. Por el momento es suficiente que conozcan este comando, usarlo de esta manera. GCC, espacio, el nombre del archivo con el código, con su extensión, y es opcional, pero le pueden escoger el nombre del archivo ejecutable de salida poniéndole "-o" y el nombre que ustedes quieran. Y para ejecutar ese código tienen que poner ./programa, el nombre del archivo, el nombre del ejecutable. Entonces, si yo ahora modifico mi código, por ejemplo, así, guardo y tengo que volver a compilar con GCC y puedo volver a ejecutar. Acá me guardo algo. Sí, sí, decime. No, es permanente, justamente lo que les quería comentar. Hay muchos que usan el Sinjal, que lo usan desde primer año. Entonces, les voy a mostrar aquí que en el Ubuntu gráfico, yo me voy a crear una nueva carpeta que se llame códigos, por ejemplo. Y dentro de esa carpeta voy a crear un nuevo, o voy a abrir el editor de texto, por ejemplo. Acá pueden usar cualquier editor de texto, algunos usaban el Vim, y acá escribo el código. Bueno, yo creo un archivo de texto en un editor, lo guardo, lo voy a guardar en la carpeta que acabo de crear, códigos. Bueno, acá tengo un problemita con la interfase gráfica. Creo que es... Bueno.
Recién la estoy probando esta máquina virtual. Capaz que ya me voy a fijar si tiene algún error. Entonces, yo creé el archivo main.c, lo voy a meter en la carpeta códigos. Justamente este procedimiento que les muestro es para que se aseguren de que les quede el archivo con el código, porque muchos de ustedes vienen de programar con Synyal y el Synyal o el Genie tienen el problema de que ustedes escriben el código pero no lo guarda automáticamente. Ustedes tienen que guardarlo a mano y la mayoría no lo hace. Entonces se les cierra el programa y se les pierde todo, porque el Genie y el Synyal guardan el código en un lugar temporal que después se pierde. Entonces, cuando vamos, yo me posiciono en la carpeta códigos. Después van a ver los comandos y los vamos a practicar después, pero por el momento les muestro esto. Me posiciono en la carpeta códigos. En la carpeta códigos solamente está el archivo main.c. Lo compilo, gcc-o programa main.c, y fíjense que me crea en mi carpeta un archivo nuevo que es el ejecutable. Entonces, después de la compilación tengo dos archivos. El archivo con el código que yo había creado en el editor y un archivo ejecutable. Este archivo ejecutable en este caso se ejecuta desde consola con punto barra. Ahí está. Punto barra programa. Y ahí me muestra el hola mundo. Entonces, el procedimiento para trabajar, para programar con este mecanismo básico es abrir el archivo de código en el editor de texto, modificarlo, guardarlo y luego minimizar eso e ir a una consola que se encuentre. Cuando yo abro una terminal, lo primero que tengo que hacer es ubicar ubicar la línea de comando, el cursor, en la carpeta donde se encuentran mis archivos. Entonces que acá diga después del dos puntos la carpeta que me interesa. Mi archivo de código está en la carpeta llamada códigos, entonces necesito posicionarme en la carpeta códigos. De manera tal que si yo escribo el comando ls me muestre mi archivo de código. Eso es lo fundamental para cualquier comando que vayan a ejecutar, posicionarse en una carpeta conocida. Después le pueden pasar de argumento a otras carpetas, pero para empezar trabajen de esta manera. Entonces, una vez que modifico mi código en el editor de texto, guardo los cambios, vuelvo a la terminal y en la terminal compilo con la línea de compilación del GCC. Y luego ejecuto con punto barra y el nombre. Esos serían los tres pasos que tendrían que hacer ustedes y con eso no necesitarían ningún programa especial para compilar. Solamente un programa editor de texto, que puede ser cualquiera, y el compilador GCC, que ese sí o sí lo van a tener que tener, ya sea en Windows o en Linux, necesitan tener el GCC, es parte de lo que se evalúa en la cátedra, que se da y se evalúa el GCC. Entonces, más allá de que utilicen algún otro programa para compilar, necesitan además acostumbrarse a usar el GCC. Entonces, sí. No por defecto. Para instalar el GCC lo tienen que instalar. Normalmente lo tienen que instalar cuando instalan Linux, van a tener que instalar después el GCC. Para instalar el GCC, entre otras herramientas de programación, se usa el comando sudo apt install build essential. A ver si puedo. Con ese comando se van a instalar las herramientas principales de programación, entre ellas el GCC. En Ubuntu, Debian y Linux basados en Debian se instalan los programas
en consola con el comando apt o apt-get y anteponiendo la palabra sudo para que se ejecute como administrador. Entonces, si ya está instalado, les va a decir no hay nada para instalar. ¿Cómo saben si tienen instalado el GCC o no? Escriben gcc espacio versión y eso les dice si está instalado, qué versión tienen. En mi caso la 9.3. Fíjense que si yo me voy al Linux que tengo en Windows y pongo gcc-version, yo acá tengo, perdón, con doble guión. En Windows tengo GCC 7,5, acá el 9,3 y si me voy acá, GCC versión, tengo el 7,5 también. Sí. Sí, si te vas a la página de la tienda a la tienda esta, a ver, creo que uno atrás, pones Ubuntu, abajo acá en la descripción, eh, acá, te sale no sé si alcanzás a leer que dice, tenés que abrir la shell en modo administrador, o sea, si vos en menús inicio haces clic derecho, te dice abrir PowerShell como administrador, te va a pedir permiso de usuario y te va a abrir la terminal de Windows y ahí tenés que ejecutar un comando de Windows que es el que está acá. A ver, tengo un poco saturada la compu. Tenés que escribir este comando que está acá, que es enable Windows, todo eso. Bueno, tenés que escribir ese comando, enable Windows Optional Feature, y ahí te habilita el subsistema Linux y eso es todo. Después directamente, si te va a aparecer como una aplicación en menú inicio Ubuntu y te va a aparecer como una aplicación más. Bueno, si usas este subsistema Linux tenés dos opciones. Podés eh, trabajar todo en la consola, a algunos les gusta trabajar en la consola y vos harías, por ejemplo, eh, haces una carpeta mkdir, códigos, te moves a la carpeta y acá yo puedo escribir, por ejemplo, hacer nano, que es un editor de texto, main.c y escribo mi código. Entonces ahí tengo mi main.c y lo compilo. Eso sería hacer esta tarea todo por consola. Y ahí me sale Lola Mundo. Ahí lo puedo hacer a todo por consola sin usar nada extra. Pero lo que también puedo hacer es, como esto está integrado con Windows, yo lo que puedo hacer es buscar esta carpeta que está acá, la busco en mi explorador de archivos, me tengo que ir a disco C, usuarios, Lunati, proyectos, ¿dónde está? La carpeta que acabo de crear está acá, códigos, y está el archivo main.c. ¿Lo ves? Entonces yo podría trabajar con cualquier programa de Windows para editar este texto. Yo lo guardo acá en Windows y esto está funcionando a la par. Vuelvo a compilar acá con GCC y cuando lo ejecuto
Entonces, todo lo que yo trabaje acá dentro de esta consola en Linux también me afecta a mi disco duro en Windows. Porque no es una máquina virtual, es la misma máquina. Solo que está funcionando el Linux este en paralelo a Windows. Entonces vos tendrías la posibilidad acá de usar esta consola que no tiene interfase gráfica como les decía, pero usar la interfase gráfica de Windows. Si yo acá creo otro archivo, me va a aparecer desde la consola también. Entonces podrías trabajar de esa manera también. Yo que uso muchas herramientas en Windows, muchos programas que funcionan solo en Windows. Mi principal sistema operativo es Windows y Linux lo utilizo acá, porque para desarrollo todas las herramientas importantes funcionan muy bien acá, así que trabajo de esa manera. Y al contrario, mucho hardware del que... No sé si lo tengo instalado bien directamente. Sí, sí está. Lo odio a Vim. Odio los editores de consola donde hay que estar escribiendo. Vos podés hacer Vim, por ejemplo, y hago, no sé, programa.c, me abre el editor. No sé por qué ¿Ese es Gonzalo el que les hace usar Vim? Sí, bueno. Uh, sí, no, no. Sí, 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 no. A ver, ¿cómo salía de acá? ¿Qué me pasó? ¿Por qué no puedo salir? No, no estoy acostumbrado a los comandos. Yo he usado el nano, pero... Eh, Sería como el Gedit, el Gedit es un editor de texto gráfico. Yo acá en el Ubuntu gráfico, el Gedit, que yo lo puedo ejecutar desde la consola, escribo Gedit, Enter, y me abre esto que es un editor de texto gráfico. Es esta aplicación gráfica. lo uso. El Nano es parecido al Vim. Solo el Vim sí es cierto, tiene un montón de utilidades y es muy práctico para el que se acostumbra. Yo realmente nunca lo necesité. El que usa Mac, creo que en Mac también se usa bastante. Eh, pero la diferencia, así como Nano, Vim se controla con comandos de teclado. Tendría que ponerme a repasar cómo eran los comandos. El único que sé es 2.q para salir. Pero cualquier duda que ustedes tengan con Linux, con esos comandos principales, siempre está la opción de usar el manual de Windows. Escriben man, M-A-N, y les aparece un manual de ese programa. Entonces, Vim, acá les aparece cómo se utiliza el programa. Se ponen a leerlo y practican. Es todo práctica. Todo lo que es Linux es práctica. El que lo quiera usar, perfecto, porque a mí lo que me interesa, y les vamos a insistir siempre, es que hagan estos tres pasos. Editen un archivo de texto en un editor cualquiera, lo guarden como .c o cpp después cuando veamos C++, lo van a compilar con el GCC y lo van a ejecutar en consola. Y en el examen y siempre se les va a pedir estas dos líneas, la línea de compilación sobre todo. Porque queremos que se acostumbren a usar el GCC, lo conozcan y conozcan el proceso de compilación. Más allá de que pueden usar el Synyal, el Genie, escribir un código, hacer clic en Play y se compila y se ejecuta automáticamente. Necesitamos que conozcan el GCC de a poquito, aunque sea esto solo básico, y porque más adelante las herramientas de desarrollo de procesadores que usamos en la carrera y en la profesión, casi todas usan el GCC.
Y es muy potente realmente empezar a usar el GCC, todas las herramientas que brinda, así que vale la pena que lo aprendan a usar. Bueno, entonces un poco esas serían las alternativas para que trabajen. Yo en lo personal les recomiendo usar Eclipse. El Eclipse es un programa de... A ver si puedo minimizar todo y abrirlo. Yo utilizo el Eclipse. Después les voy a subir instrucciones para instalarlo. Justamente estaba buscando una para Ubuntu porque en Ubuntu no es tan directo. En Windows lo descargan y se instala. Acá, les iba a compartir esta página donde muestra cómo instalar Eclipse en Ubuntu. En Eclipse es un programa gráfico que es un entorno de desarrollo integrado IDE. Un IDE es un programa que tiene un editor de texto y que ya tiene integrada accesos directos básicamente al GCC. O sea que en lugar de escribir estos comandos en una consola, yo aprieto un botón y se compila, puedo depurar, se me automatizan muchas tareas de programación. Y después agregan un montón de otras herramientas como autocompletar, detectar errores automáticamente. Entonces, cuando van a hacer un programa complejo, vale la pena usar el Eclipse. Verán que es lento para cargar. No es tan pesado este programa, pero tiene sobre todo carga Java, y Java sí es bastante inestable. Entonces cuando yo compilo el programa, lo que hace internamente es en la consola ejecutar el GCC. Fíjense acá abajo está el comando que ejecutó, pero yo simplemente, en lugar de escribirlo, simplemente hago clic en un botón. Luego hago clic en play y me lo ejecuta. Entonces, está fantástico, solo que nos interesa que también conozcan qué está funcionando acá por detrás en este proceso de compilación. Así que más adelante voy a empezar a mostrarles ejemplos con el Eclipse. Por el momento vamos a usar solo la consola. Algo muy interesante del Eclipse es que me muestra en el código en dónde están los errores. Ven acá unas crucecitas rojas donde me muestra en qué parte hay un error de código, me muestra advertencias, así que ese tipo de funciones tiene un IDE. Así que se van a tener que acostumbrar genial si empiezan a utilizar un IDE como el Eclipse, que es completo. Y la mayoría de las herramientas de electrónica vienen con un IDE basado en Eclipse. Entonces si aprenden a usar Eclipse les va a ser muy fácil más adelante programar distintos micros que usamos. Pero a la base aprendan a usar GCC en la consola. Bueno, entonces tienen esas alternativas. Necesitan en algún programa poder... Sí, Eclipse viene para Windows y Linux. Eso es lo que les decía, que les voy a subir este tutorial para instalarlo en Linux. En Windows tienen que instalar primero GCC, que no viene instalado por defecto, sino que se descarga y se instala. Yo uso el MinGW, el GCC para Windows, pero hay un par más. Yo utilizo este. También está el de Microsoft, el de Intel, hay varias empresas que, que tienen su GCC para Windows o Linux. El MinGW es una versión mínima de GCC que funciona en Windows. Entonces, pero ustedes lo que les vamos a pedir que hagan es, en un editor de texto, escribir el código. En la consola, compilarlo con GCC y ejecutarlo en la consola. Esas tres tareas van a tener que hacer. Más allá de que aparte usen Eclipse, Sinjal, lo que sea. Bueno, como herramientas, lo que les comentaba, usar una máquina virtual con Linux. Las máquinas virtuales son inestables. Capaz que hoy anda perfecto, mañana la prenden y ya no anda más. Es común, no se enojen, es común. Pueden instalar Linux en su computadora, reemplazando Windows o compartiendo el disco duro. Ahí ya tienen que estudiar un poquito más,
conseguir ayuda si no saben, porque es riesgoso, porque pueden perder datos de su disco duro. Hagan un backup antes. Pueden instalar este Linux en Windows, que es seguro, es estable, se hace desde la tienda de Microsoft y es el Ubuntu 20 o 18 completo. Pueden hacer todo lo que se puede hacer en Linux, solo que en terminal únicamente, sin la parte gráfica. Se puede usar parte gráfica, pero de otra manera. Y usar el Linux de esta manera es muy similar a lo que van a usar los que usan la Raspberry. Porque la Raspberry corre el Linux, pero uno la utiliza a través de un terminal desde la compu. No me acuerdo quién era el que tenía Raspberry acá. A ver si está. Bueno. Vos, Julián, ¿cómo trabajas con la Raspberry? ¿Dónde te conectas con SSH a la Raspberry o cómo trabajas? Tiene el terminal, pero el terminal, ¿dónde escribís en el terminal? ¿En la PC? ¿En la misma placa con una pantalla? ¿Le conectas un teclado y mouse a la Raspberry o cómo haces? Ok. O sea que usas la Raspberry como si fuera una PC básicamente. Ok. Sí, otra posibilidad es conectar la Raspberry a la PC por puerto USB y desde la PC con una terminal usarla. Entonces, si usas la Raspberry, por ahí es muy pesado estar usando herramientas gráficas o el Eclipse, por ejemplo, en la Raspberry. El Eclipse va a funcionar en la Raspberry, pero va a ser muy lento. Te va a convenir usar el Vim, el Gedit, eh, porque la placa gráfica de la Raspberry es bastante precaria. Así que sí, podés usar Gedit y compilas en la consola. Exactamente, con SSH o NC pueden usar así la terminal, como les muestro acá, con los comandos o inclusive lanzar el entorno gráfico. Eso se puede hacer acá también, lo que pasa es que es un poquito más complejo. Pero sí, se puede ejecutar el entorno gráfico con la terminal, con este sistema Linux. Lo que pasa es que necesito instalar en Windows el SSH o VNC para que necesito que me pueda, un programa que me capture ese flujo de gráfico. El que lo haga lo puede intentar de esta manera, con esto también. ¿Sí, me decías? Sí. Se conecta a la compu por un USB y en la compu, en la terminal en una terminal en Windows o Linux, te conectas a la placa por SSH. Eh, SSH es un programa que te permite conectarte a otra computadora y usar otra computadora de forma remota. Entonces, yo hago SSH y le digo a qué computadora me quiero conectar. ¿Cómo se hace? A través de un nombre de computadora, de un puerto. Necesito tener la dirección o el nombre eh, entonces, exactamente, sí. Sí. Entonces, hay un comando. No sé, no, la verdad que hace mucho que no uso la Raspberry. Yo las placas que utilizo con Linux así los uso por Ethernet. Entonces uso un IP. Y si no se usa por el puerto serie, podés conectarte a través del puerto serie, eso lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente tengo que ponerle un nombre de PC con un nombre de usuario. No me acuerdo si era así o al revés. Creo que era al revés. Y ahí me podrá pedir una clave o no. Y eso me conecta. A ver, lo puedo ver rápido con eso me conecta, me genera un enlace con esa otra computadora y yo la puedo usar. eh, y yo puedo usar en la terminal esta, de Windows o Linux en mi PC, puedo usar, en ver comandos a
la Raspberry. Entonces, y después trabajan de la misma manera con Vim, con Nano. No van a poder usar Gedit salvo que, como dice Ignacio, usen el entorno gráfico en SSH, que se puede hacer. Pero están controlando desde la PC, ejecutando cosas en la Raspberry. Es una versión más simple de lo que yo les mostraba aquí, donde yo estoy. En realidad esto es SSH también, este entorno gráfico. Se ha generado un enlace con otra computadora, con una computadora remota, donde yo puedo utilizar la terminal y trabajar en esa máquina directamente. Bueno, espero no haberlos mareado demasiado. Les quería mostrar alternativas de herramientas con las que pueden trabajar. Y finalmente tienen compiladores online. Este quería usar, bueno, hoy no, ya la semana que viene. Esto es un compilador online, una página web que yo escribo un código y lo puedo guardar y directamente ejecutar. Me muestra acá a la derecha, fíjense que cuando le puse compilar puso GCC y el nombre del código y lo ejecuta. Este es un programita que toma enteros y calcula el promedio. Hay varios compiladores online así. Este lo que tiene de interesante es que me permite compartirlo. Ahí les paso si quieren el enlace si están en una PC. Me permite pasarles el enlace y ustedes pueden abrir esa página y van a poder trabajar sobre este código. Si alguno quiere entrar ahora. Pero como este hay varios compiladores online. O sea, para que no tengan que instalar nada en la compu. Y tienes estos tres elementos básicos. Un editor de texto. Una terminal donde yo puedo compilar con GCC. Que acá lo hace con el botón este de ejecutar. Y la terminal donde yo ejecuto el código y puedo probarlo. Entonces, si alguno tiene ganas de entrar, ahí entró alguien. Ustedes pueden entrar y probarlo. En la terminal de la derecha le ponen lo prueban. Bueno, si les gusta este entorno, lo podemos usar en las clases. Yo lo pensaba para poder trabajar juntos sobre el código. Es básicamente eso, para trabajar entre varias personas sobre un código y ejecutarlo. A diferencia de este otro entorno, que cada uno que entre va a tener una computadora separada. No van a poder ver los archivos de otros. En esta página el que entra puede ver, todos vamos a trabajar sobre un solo archivo, como si fuera un Google Docs, pero de código. Ahí está Francisco escribiendo en el código. Pueden crear archivos nuevos, pero estamos trabajando todos sobre el mismo. Bueno, ahí entró Darío, sí. Así que si les parece interesante y les funciona, quizás nos sirve este año esta página. Bueno, yo les dejé en el Classroom también un pequeño listado de ejercicios bueno, les hago un par de preguntitas arriba. Tendrían que descargar, haces clic derecho en el archivo y lo descargas. A ver. Bueno, si no acá está a la izquierda, en esta flechita. Te descarga el archivo, sí. Sí, eso recuérdenlo siempre, que en el Gin y en el Sinjal tienen el problema de que se olvidan dónde está el archivo. En este otro entorno que les puse acá, también cuando eligen el archivo y lo guardan en su computadora, lo descargan a su computadora. Porque cada vez que esto se borra, cuando yo cierro la página, se borra todos los archivos que creé. Entonces, si ustedes usan estos entornos online, recuerden descargar el archivo a su compu. Después cuando yo vuelvo a entrar puedo subir un archivo. Entro acá, lo busco y subo el archivo. Pero estas herramientas en la nube andan muy bien.
tienen el problema de que cuando yo cierro se borra. Entonces, si les interesa, podemos trabajar con esto. También ejecuto un par de otras cosas. Y yo les decía que les dejé un par de listados de ejercicios. De un par de preguntitas para que vayan haciendo en la semana. En el Classroom. Y un par de ejercicios de consola que los podemos ir viendo. Ahora podemos ver alguno y la semana que viene seguimos. Todavía no han visto mucho de eso con Gonzalo. Y un par de ejercicios en C. Acá tendrían que pegar el código completo el código completo el código completo tienen que pegar del programa que se les pide, ¿no? Les dejé en el V, les dejé el enlace a Classroom, es este. Tienen que entrar, la primera vez que entran les va a pedir unirse y cuando se unen les va a aparecer estas tres publicaciones donde están el libro, los enlaces para instalar Linux y este cuestionario de C que les puse ahora. Vamos a trabajar la semana que viene sobre esto para repasar los aspectos básicos del C. Entonces, por ejemplo acá, un programa en C que muestre en pantalla en la terminal Hola Mundo. Es básicamente esto que les había estado mostrando. Y lo que les pido acá arriba que como comentario incluyan el comando utilizado para compilar, así no se lo olvidan. Va a ser repetitivo, pero como comando de C, recuerden que hay comandos de C y de C++, como comando la línea de compilación gcc main.c o si usaron -o programa, entonces no se olviden colocar la línea de compilación. Si ustedes copian la línea de compilación me voy a dar cuenta si lo están usando o no. Entonces, un programa en C que muestre en pantalla Hola Mundo sería esto. Un programa en C que lea un carácter y lo imprime en pantalla en mayúscula. ¿Cómo sería? Es bien simple, ¿no? Después vamos a ver programas un poquito más complejos. Ahora era como para que manipulen alguna herramienta. ¿Cómo sería un... A ver, f2.c. Un programa que lee un carácter. Le tengo que pedir al usuario que ingrese un carácter. ¿Con qué función de C lee un carácter? Si alguno está conectado a la página lo puede escribir si tiene ganas. Scan. ¿Y qué comando qué tengo que hacer para leer con scanf un carácter? ¿Qué necesito? El primer argumento de la función scan, acuérdense, scanf es una función que está definida en la biblioteca de C stdio.h como printf. Son funciones. Si yo no coloco el include stdio.h no me va a dar error de compilación. En scanf recibe como mínimo dos argumentos. El primer argumento es el %c, que va entre comillas. ¿Qué me indica ese primer argumento? Exactamente. Si alguno tiene ganas de escribirlo, lo puede hacer. Entonces, scanf como primer argumento es el tipo de dato que se quiere leer desde el teclado. Eso también. Printf y scanf leen desde el teclado y escriben la terminal. Entonces el primer argumento, entre comillas dobles, es el formato del dato que quiero leer. Hay varios especificadores de formato. El %c
me indica que se va a leer un carácter. ¿Cuál es el segundo argumento que le debería poner a scanf? Exactamente, una dirección de memoria de una variable donde voy a guardar lo que lea scanf. ¿Y qué me estaría faltando entonces en este código para eso? Exactamente, declarar una variable de tipo char que ¿dónde se declara? ¿Antes o después? ¿O adentro? Bueno, conviene declararla al principio, pero en todo caso tiene que estar antes de llamar a scanf. Antes de usar una variable debo declararla. Ahí no sé si está Vania escribiendo, quien está escribiendo puede completarlo, pero sería eso. Declarar una variable donde yo voy a almacenar el carácter que voy a leer. Escriban sin miedo. Todos lo ven. Entonces, esos son los dos argumentos de... Tenía un chat esto, sí. Acá tiene un pequeño chat donde se pueden también mandar mensajes. Bueno, entonces, si nadie escribe, declaro una variable de tipo char, que se llame carácter, por ejemplo, y le voy a pasar la dirección. Acá bien pusieron el ampersand. El ampersand, fíjense que tiene autocompletado este editor, eso está bueno. El ampersand, ¿qué me indica? ¿Por qué le pongo el ampersand al nombre de la variable? Significa dirección de... ¿Dirección de? Exactamente. Sí. La variable carácter, que es de tipo de char, la función scanf necesita recibir la dirección de la variable donde va a guardar el dato. Yo le paso, como argumento, le paso por referencia el valor de la variable. De forma tal de que la función pueda modificar el contenido de mi variable. Entonces, ahí con printf yo le pido al usuario que me ingrese un carácter, después la función scanf va a quedarse esperando en el teclado que desde el teclado llegue un carácter. Y después del carácter que llegue un enter o un fin de línea. Cuando llegue el enter, lo que va a hacer scanf va al primer carácter que recibió, lo va a guardar en la variable carácter. Finalmente le puedo poner un printf para que me muestre en pantalla el valor de ese carácter. ¿Eso cómo sería? Bueno, ¿alguno de los que está ahí lo quiere escribir? No sean tímidos. Walter, hoy. Tienen que elegir uno, quién lo va a escribir, porque si no se va... Bueno, el printf también puede recibir más de un argumento. Yo le puedo pasar el printf entre comillas un texto que muestre en pantalla, pero también le puedo pasar... Se está haciendo lío por lo que veo. A ver, dejémoslo a Walter escribir. ¿Puede ser? Solo Walter. Bien, no es %s. %s es una cadena de caracteres. Después vamos a trabajar con cadenas. Bueno, entonces, el printf le pasa ahí, entre comillas, un %c, que eso es una secuencia de escape. El printf es un codificador de formato, que me dice que no me va a imprimir %c en pantalla, sino que me va a imprimir algo que está en una variable, que tiene formato de carácter, formato char. Se le podría agregar a eso, se le podría llegar a agregar un... Sí, ya vamos a llegar a eso. En primer lugar, mostrarlo.
Exactamente. Restarle 32 si que. Ingreso un carácter de enter y muestra la D. Bueno, yo les pedía como consigna que eh, que lo imprima en pantalla en mayúscula. Entonces yo lo que debería hacer es de alguna manera verificar si está en minúscula, lo paso a mayúscula. Como dijo ahí Sebastián, restarle 32. ¿Por qué? Acuérdense que los caracteres char en Windows principalmente están codificados en un código ASCII. El código ASCII me codifica en 8 bytes los caracteres que puedo mostrar en pantalla. Entonces, se da la situación de que, por ejemplo, la A mayúscula tiene un número 65 y la A minúscula 97. Entonces, si yo tengo un carácter en minúscula, si yo le resto ese 32, como dice Sebastián, es equivalente a convertirlo a mayúscula. Pero primero tengo que saber si está en minúscula. Entonces, para saber si está en minúscula, yo lo que podría hacer es verificar que el carácter que me ingreso sea mayor a 96, por ejemplo. Hay muchas formas de hacerlo, después también hay funciones que lo hacen. Pero una posibilidad podría ser, si está entre 65 y 90, le resto 32. Exactamente. Esa sería una posibilidad. Ya estamos medio sobre la hora. Les voy a pedir que lo hagan, que prueben para practicar. Una posibilidad es eso, si carácter es mayor a 95, a carácter le resto 32 y lo muestro. Acá me faltan un montón de cosas. Me faltaría, por ejemplo, verificar que sea menor a 90. Me faltaría verificar, o sea, que sea una letra efectivamente. Me faltaría, por ejemplo, bueno, básicamente, si no es una letra, decirle al usuario que vuelve a ingresar. Ahí me convirtió mayúscula la D a D mayúscula. O sea, hay una consigna que uno les pide que es de mínima y después ustedes pueden empezar a hacer controles extra. Ah, cierto, eso no lo corregir, gente. Ese muestra el directorio actual era... Ahora voy a tratar de corregirlo, pero ese era un error del formulario. Muestra el contenido del directorio actual es ls, el comando ls. Pero sí, me equivoqué cuando configuré el formulario. Voy a ver si puedo corregirlo sin que pierda los datos. Después vamos a ver la biblioteca string.h que permite hacer estas cosas con funciones, pero por el momento pueden hacerlo de esa manera. Bueno, después un programa que lea valores y calcule área, perímetro. Fíjense si pueden avanzar con estos ejercicios que son bastante básicos. Y la semana que viene los repasamos y ustedes los van contestando, algunos iré corrigiendo. Pero es más que nada, como les decía, para que se vayan recordando cosas del lenguaje. La consigna del cal. Cal es un comando que les muestra de Linux que les muestra el calendario. Y tiene simplemente la opción de que yo le puedo poner que me muestre el calendario del año en que nací. O el calendario de, creo que era 02-1987. Simplemente que eso, o sea, la idea es que algunos comandos que vean la documentación o sea, yo nací en el año 87 en febrero, ahí me fijo a ojo en qué día nací, en qué día de la semana. Es eso nada más.
Sí, sí, la otra vez me pasó la misma. Después es posible con script de shell mostrar en pantalla, escribir un comando complejo que me muestre en pantalla el día exacto en que nací, pero no les pido eso, solamente esto, la idea es que cuando no saben qué hace un comando, pueden hacer dos cosas. Entrar al manual, man, cal, y leer el manual, o entrar a Google, poner cal, comando cal, y leer en Google qué hace para aprender a usarlo. La idea es esa con estos comandos, que les recomiendo usar Google, pero también pueden usar el manual. Y en todo, este año que va a ser virtual, van a tener la posibilidad en todo momento de usar Google. Les recomiendo que lo hagan. Están los libros, si tienen dudas muy específicas, muy técnicas, están los libros, pero pueden eh, usen internet también. De paso, para darse cuenta que hay cosas muy malas y muy buenas en internet también. Bueno, estos son algunos programitas muy básicos. Lo único por ahí un poquito más complicado, si nunca lo han usado, son las funciones de string.h. Como les digo, pueden buscarlo en Google. La semana que viene las vamos a ver. Pero el operador condicional, si se acuerdan cómo utilizarlo. Pero las vamos a ir repasando de a poco. Es como para nivelar un poco lo que vieron de C el año pasado, para que ya podamos arrancar en un par de semanas con los temas de C más avanzados. Así que la semana que viene vamos a seguir con el uso de printf y scanf para leer datos en distintos formatos y almacenar datos en vectores principalmente y trabajar con vectores y funciones. Es un poco eso con lo que vamos a empezar. Bueno, por favor en esta semana pónganse a ver qué herramienta van a usar para programar, para compilar con Linux, más allá de que pueden utilizar Eclipse sin ningún problema, pero aparte pueden escribir el código y probarlo en Eclipse y después háganlo, compílenlo y ejecútenlo en la consola también. Necesitamos que no se olviden del GCC, se acostumbren a usarlo. Después les voy a mostrar cómo automatizar esto también, pero justamente la idea es que primero lo renieguen con el comando, lo aprendan a usar y cuando ya sepan cómo funciona el GCC van a poder usar eh, un entorno como Eclipse sin problemas. Bueno, un poco de esto era lo que les quería mostrar hoy. Vayan diciéndome en la semana si tienen problemas con Linux, si quieren instalar Linux y necesitan ayuda, les puedo ayudar. Si quieren usar alguno de estos entornos online y tienen dudas, me preguntan. Y bueno, eso sería por ahora. Vamos a ir tranqui para que todos puedan entrar en ritmo. ¿Algún comentario, alguna pregunta? El Jupyter se puede instalar también en la compu. También se puede descargar Jupyter e instalarlo en la PC si a alguno le interesa. Sí, sí, es un editor de texto. Yo como editor uso el Notepad Plus. El VS Code es muy bueno también. Porque el objetivo es tener el archivo con el código. Después yo lo voy a compilar en la consola. Necesito un editor que me permita. Está bueno el VS Code, está bueno, el Notepad, el Eclipse porque tienen herramientas para analizar el código. Entonces ya me dan una idea si me equivoco, si tengo un error, me ayudan a autocompletar el código. Eh, que es más, es bastante, me da más funciones que el Bin o el Nano, por ejemplo. O sea, el hecho de que en el código yo ya ponga la R y ya me muestre que puedo escribir return, o pongo carácter y ya me autocompleta, aprieto enter y ya me completa la palabra, ya está genial. El Eclipse va mucho más allá aún y me permite de un nombre de variable. eh, bueno, este tiene error, pero yo a ver si bueno, me marca los errores directamente en el editor aunque todavía no haya completado.
Y después me muestra, por ejemplo, acá en una clase, me muestra, pongo punto y me muestra todas las opciones posibles de lo que yo puedo escribir. O si usara printf, bueno. Tiene, además del autocompletado, tiene varias ayudas. Incluso acá a la derecha me muestra cuáles son las funciones que tengo, las variables. Más adelante les voy a mostrar, voy a trabajar con el Eclipse y les voy a ir mostrando las otras funciones que tiene. Pero el VS Code es fantástico, por supuesto. De los editores creo que es el que más me gusta dentro de Linux. Bueno, ¿algún otro comentario? Este formulario lo pueden completar y enviar. Y sobre todo si tienen duda en algún ejercicio, me avisan y lo reviso, en particular ese, porque probablemente no vaya a poder corregir todo para la semana que viene. Así que si tienen dudas, si no saben si hicieron bien algún ejercicio o no saben qué hacer, me escriben un mensajito por privado en el grupo y les ayudo. Eh, no, en Telegram. También me pueden mandar por mail, por WhatsApp, por donde quieran, pero por el Telegram lo controlo todo el tiempo también. Esto cuando ponen acá enviar, esto queda dentro del Classroom, yo lo puedo entrar a ver acá. Acá si alguno ha trabajado, yo puedo entrar a ver qué es lo cuáles son las respuestas que he estado poniendo. Y se los puedo corregir. Pero, como les decía, no voy a llegar a corregir todos. Lo que sí me interesa, voy a darle una mirada, a ver más o menos, acá les pregunto al principio qué sistema usan, qué computadora, como para ir dándome una idea de qué es lo que tienen. Y en los códigos, como les digo, los comandos y código que no entiendan lo que pido o no estén seguros si lo han hecho bien, me preguntan en particular y yo lo entro a corregir, a revisar. Bueno, la semana que viene vamos a completar estos ejercicios. Quiero, sobre todo si han quedado dudas, y vamos a seguir con C, básicamente. Por el momento no vamos a ver más de Linux, sino que quería que tuvieran un entorno para trabajar primero. Bueno, ¿algún comentario? ¿Algo más? Si no, estaríamos por hoy. ¿Lucas? ¿Sí, Lucas? ¿Que hay feriado o algo? La verdad que no... Ah, ok. Bueno, la próxima clase, pero igual recuerden que yo estoy en Telegram, escríbanme cualquier... Sí, sí, si es feriado, no damos clase. Sobre todo por ser principio de año, recién estamos empezando, así que no estamos con tanto apuro. Sí, intenten ustedes avanzar en la medida que puedan, que tengan tiempo, porque después vamos a empezar con temas más avanzados de C y si no dominan lo básico, se les va a complicar. Después cuando empecemos con punteros, con memoria dinámica, y van a sufrir. En uno de los libros que les pasé, hay un montón de ejercicios. El Shaun, son todos ejercicios de C. Así que si quieren practicar y tienen tiempo, descarguen ese libro y tienen un montón de ejercicios, algunos con la solución y otros no. Después el Deitel, por supuesto, si alguno tiene tiempo y puede estudiarse el Deitel entero, sería fantástico para su profesión, pero no se los vamos a exigir, por supuesto, en un libro enorme. Bueno, estaríamos, si tienen algún otro comentario, seguimos por Telegram. Sí, cualquier pregunta que tengan, cualquier cosa que crean que les puedo ayudar, me escriben, no tengo problema. Puedo llegar a demorar en contestar, pero ustedes escriban.
Si ven que no les contesto, me pueden escribir de vuelta, no me voy a enojar tampoco, por ahí se me mezclan los mensajes. ¿Sí?